Saludos cordiales, compañeros, estudiantes. Bienvenidos a la materia de educación comparada. Su facilitadora, Alicia Romero. La educación comparada, precisamente, es un campo académico encargada de examinar la educación que ha sido experimentada a través del método comparativo, con el fin de contribuir a su mejora y que busca descubrir, estudiar y comparar esa disciplina que es la educación y el proceso que se da en la educación. La educación comparada es una disciplina provista de dos caracteres, es decir, de doble carácter. El básico, el carácter básico, que nos da la oportunidad de conocer los fenómenos educativos como entidades complejas que forman parte de una realidad. Y el carácter aplicado, que busca establecer el análisis y pretende encontrar soluciones a los problemas que aquejan a los distintos sistemas educativos mundiales. Buscar las soluciones educativas a través del análisis de las distintas situaciones que se presentan en los sistemas educativos. Para lo cual, nosotros tenemos una línea de tiempo que la hemos establecido brevemente a través de la etapa precientífica, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. La segunda etapa será la etapa de sistematización. Ya acá estamos hablando de procesos, sistemas, y que junto a la etapa científica que inicia en el siglo XVIII, como ya lo hemos visto, encierra el siglo XIX y el siglo XX. La etapa posmoderna, que es precisamente en donde se dan los aportes más específicos en distintas partes del mundo. Precisamente la vigencia de la educación comparada pasa por su continua actualización. En esta línea de tiempo veremos desde su nacimiento hasta la sociedad del presente, la sociedad del conocimiento. Nosotros podemos ver acá que en esa línea de tiempo nosotros vamos a encontrar entre 1800 y 1830 lo que se llama la etapa estructuralista, en donde predominan las narraciones de viajeros que al buscar y conocer otras tierras se encuentran con sistemas educativos diferentes a los que ya ellos conocían. Esta etapa estructuralista se fundamenta en la observación que recogen, que son observaciones asistémicas, es decir, no tienen un sistema, no tienen una metodología, pero que son absolutamente subjetivas. No tenían marco conceptual y estaban envueltas por prejuicios básicamente ideológicos y culturales. Para 1817, en París, se encuentra a quien se le conoce como el iniciador de la pedagogía comparada y es considerado por su interés de lograr la paz y la unidad entre los pueblos a través de la comparación de los sistemas educativos. Este es el señor Marc-Antoine Jullien, francés. Ya en 1824, en Alemania, se presenta la etapa descriptiva. Ya aquí se le da el nombre propiamente de pedagogía del extranjero, en el cual se intentó estudiar los sistemas escolares mundiales, recogiendo experiencias
de un país para ser llevado a otro. Por eso el nombre de pedagogía del extranjero. Y consideran como pionero, o uno de ellos, al señor Niemeyer, quien escribió una obra dedicada a realizaciones educativas tan significativas como la reforma universitaria de Napoleón y de la enseñanza en Suiza. En 1840 se encuentra un método que se llama encuestas realizadas, en donde su base principal es el tipo que mencionábamos antes, que es la enseñanza del extranjero o del extranjero, es decir, esa educación comparada se caracterizaba por estudios descriptivos y utilitarios, en donde con ellos se descubrió la esperanza de lograr la unidad europea por medio de la educación. Ya para 1900 encontramos la etapa interpretativa, que de eso puede considerarse la clave de la educación comparada, que establece de manera sistémica 3 enfoques. El enfoque interpretativo histórico, el enfoque interpretativo antropológico y el enfoque interpretativo filosófico, historia, antropología y filosofía. Ya para 1945 encontramos la participación de la UNESCO, que a través de la creación de una base de datos, además está disponible para todos, y con el cual se buscaba cumplir 2 objetivos importantes: recoger y clasificar datos de manera muy sistemática y buscar la mejor comprensión de los cambios que interfieren en la esfera de la educación. Esto nos lleva a conocer los propósitos de la educación comparada según Harold Noah y el doctor Baruch Obish, en donde se establecen estos 4 propósitos, que no solamente enfoca la educación comparada entre 2 o entre más países, sino que desde el principio de esta disciplina también se enfoca en el estudio de la educación en un mismo país, es decir, los diferentes momentos dentro de ese país, los cambios, comparando avances, comparando áreas, comparando etnográficamente aquellos cambios y aquellos avances que se encuentren en la región que se haya seleccionado. De ahí que tenemos grandes programas para ver cuáles han sido hasta este momento estos avances, que es, por ejemplo, el programa PISA, en el cual, de hecho, hay un comentario que es real. Panamá no ha logrado una posición relevante, sino que se ha quedado rezagada. Y esto tiene que ver mucho con los sistemas educativos, en donde se examinan los procesos y los resultados de esos sistemas educativos, que es el primero de los propósitos de la educación comparada. El segundo propósito sería, el que se anota acá, que es ayudar al desarrollo de las instituciones, evaluar las prácticas educativas y poner de relieve las relaciones entre educación y sociedad, justamente porque la sociedad, aquí yo lo enfoco con 2 bases importantes. La sociedad es el conjunto de todos nosotros los ciudadanos, pero también la sociedad tiene como fundamento principal la familia.
El cuarto propósito es establecer las afirmaciones generales sobre educación que sean más válidas en más de un país. Entonces, vemos cómo entre los caminos hacia la educación comparada que está el camino histórico, examinar la naturaleza y el alcance de la naturaleza en esas evoluciones, estudiar las obras clásicas o las más significativas. Recordemos que históricamente el hombre cuenta con información escrita acerca de los distintos momentos, no solamente de la educación, sino de la sociedad en general. Entonces, el camino empírico con el cual se examinan obras y autores actuales o también estudios relacionados con esta materia de la educación comparada, es decir, lo que surge, la evaluación que se hace para aceptar o no los cambios, para anotar los cambios, los métodos y las prácticas que se desarrollan y finalmente este camino analítico, precisamente el estudio de un problema para lo cual se requiere subdividirlo en subtemas. De tal forma que la historia nos ayuda a identificarnos con los momentos importantes a través de las obras clásicas o de las obras más significativas. El aspecto empírico que estudia esas obras y esos autores para relacionarlos entre sí y tener al final elementos apropiados para desarrollar el análisis del estudio de los problemas con lo que, para lo que se requiere entonces dividirlo en subtemas. Esto nos lleva a nosotros a conocer el objeto material de la educación comparada, que es precisamente los sistemas educativos. ¿Y cómo identificamos un sistema educativo? Estableciendo el conjunto y la organización estructural mediante el cual se dispensa a la población todo tipo y nivel de formación y enseñanza. En nuestro país, Panamá, nosotros tenemos niveles de formación que inician en la educación inicial, kinder, jardín de infancia, hasta estudios universitarios, que es precisamente la educación formal. Y también contamos con la educación no formal, que se encarga justamente de examinar los casos de aquellos que o no tuvieron la oportunidad del acceso a la educación formal o que por distintos motivos la hayan interrumpido parcial o totalmente. Un sistema educativo es la organización estructural. La estructura, el sistema requiere estructuración y sistematización. En tanto que el objeto formal de la educación comparada tiene el método comparativo para mejorar los sistemas educativos formales. Esos sistemas educativos pudieran ser regionales, internacionales, nacionales, internacionales y supranacionales. ¿Por qué? Porque hace unos minutos decíamos que pudiera desarrollarse un estudio comparativo dentro de una misma región y dentro de un mismo país, digamos una comunidad. Pero estos resultados pueden entonces elevarse a una comparación internacional y pasarlo primero, obviamente, a un estudio nacional comparando región, por ejemplo, dentro de nuestro país, Panamá, y así en cualquier otro país, pudieran ser provincias, comarcas o áreas en donde la población tenga ese acceso a la educación. Y justamente entre los sistemas educativos tenemos para los sistemas educativos sus elementos fundamentales. El establecimiento de los fines y los objetivos de ese sistema educativo.
visión, misión, y ahora debemos incluir los valores que ese sistema debe considerar para desarrollar entonces sus contenidos a través de planes y programas. Si ya tenemos los fines, los objetivos, los valores, y establecemos los planes y los programas, podemos tener una estructura, es decir, la división de grados y cómo se articulan entre ellos. Cómo un contenido está relacionado con el inmediatamente superior contenido que le va a preceder. La organización administrativa, ¿a qué organismo pertenece? Y reitero, cada país tendrá un organismo que regula todas estas actividades dentro del sistema educativo. Ministerio de Educación, que de hecho encierra también educación superior. Y finalmente, el quinto elemento son los actores de ese sistema. Conózcanse, estudiantes, profesores, administrativos. Tenemos dentro de este análisis comparativo etapas que son imprescindibles para tener un análisis comparativo real, ¿verdad? Esas etapas son dónde y cuándo lo vamos a hacer, cuándo se va a comparar, qué se compara, los espacios, el tiempo y los niveles. ¿Cómo pudiera hacerse esa comparación? ¿De forma descriptiva o de forma casual? ¿En qué sentido se compara? ¿Sincrónica o diacrónica? Nosotros ya tenemos la oportunidad en este país, que tal vez fue el resultado de una etapa mundial que golpeó muy fuerte al mundo, y valga la redundancia, a todo el planeta, que fue la pandemia. Antes de la pandemia sí teníamos algunas instituciones que contaban con estas plataformas sincrónicas y diacrónicas, pero se convirtió en una generalidad a partir de ese momento histórico. Todo eso influye, porque recordemos que tenemos un momento histórico que analizar, dónde se dan los cambios, en qué país se dan los cambios, cómo se llega a esos cambios, cómo nosotros aceptamos o no rechazamos dentro de esa educación esos cambios. Entonces, en general, la educación comparada, disciplina, estudio, análisis, que requiere de elementos como datos que pueden ser regionales, nacionales, internacionales, que puede analizarse en una región o en un país, dentro de un país, áreas específicas. Todos estos elementos nos permiten a nosotros tener sistemas, hacer una sistematización de la educación. Y esa sistematización que nos involucra los niveles de educación, los programas, los planes, los administradores, los actores de ese proceso. Profesores, estudiantes en primera instancia, los profesores, aquellos que administran los centros escolares y por supuesto las instituciones que en cada país están encargados de regentar esas acciones sistemáticas de la educación. Entonces los invito a que para cumplir con las actividades del primer módulo, ustedes lean, tómense el tiempo para leer, consulten el complementario, analicen los videos, tomen sus apuntes, que el tomar apuntes nunca pasa de moda. Y por supuesto, consideren el uso permanente de la plataforma virtual. Me despido por este momento y nos vemos en unos días. Muchísimas gracias.